Soy el padre Pepe Di Paola, soy párroco de las villas de José León Suárez, miembro del equipo de curas villeros, y estoy a cargo de la Federación de los Hogares de Cristo, que es una propuesta de abordaje integral y territorial de las adicciones que está en todo el país. Y soy hincha de una cama. Estuve ahí. La verdad que es un placer poder tenerte acá y poder contar con tu mirada para hablar justamente de los 40 años que tenemos de democracia que se cumplen este año. Y bueno, empezar a preguntarte, ¿qué significa ser un cura villero? Yo te diría, al principio cuando nos presentábamos decíamos, somos del equipo de sacerdotes para las villas de emergencia, y hasta que una vez un monje criollo nos dijo, ustedes son curas villeros. Y tenía razón, o sea, él dice, ustedes se fueron a vivir a la villa, siguieron el camino de Mujica, de Ricciardelli, de lo que hicieron los curas hace 50 años, y se sienten un vecino más, tratan de construir la vida de la iglesia y todo el trabajo espiritual y social desde la villa. Y bueno, hoy sentirse cura villero es justamente aceptar la cultura que se da en la villa, la gente, sus modos, y a partir de ahí ir trabajando. Y bueno, nos sentimos identificados con ese término y es más, nos presentamos de esa manera. De hecho, ahora nuestro grupo se llama Curas Villeros de Capital y Gran Buenos Aires, y ahora se han agregado también muchos que están en el interior. Muy bueno, o sea, se agruparon, es la forma que tienen de organizarse también para discutir sus problemáticas. Exacto. Empezó siendo un fenómeno muy urbano de Buenos Aires, claro, ¿no? O sea, vos decís, la villa, así tal cual la conocemos aquí, en la ciudad, tiene particularidades, ¿no? Los pasillos. Hoy día, en el interior tenés barrios que tienen quizás hasta más carencias, pero tienen otro modo, ¿no? Por ahí, pero se da esta situación de pobreza grande. Quizás nos tocó una época diferente, ¿no? Porque ser cura villero hace 50 años, en la época de Mujica, tenía sus desafíos. Cuando viene la dictadura, los curas villeros, por ejemplo Vernaza, Ricciardelli, de la Sierra, lo que hicieron fue cooperativa de vivienda, porque vino la dictadura y con la topadora te sacaban a la gente y la dejaban en cualquier lado. Y ellos se hicieron mucha vivienda. Y a nosotros nos tocó una época en donde como que la marginalidad se metió en los barrios y la droga y la violencia fueron elementos que hicieron como una especie de explosión en barriadas que no estaban acostumbradas a eso. Entonces, bueno, nuestro trabajo hoy se enfoca muchísimo en cómo prevenir, en cómo recuperar, bueno, cosas que ni se le pasaba por la cabeza a Carlos Mujica, que decía, la droga está en el barrio norte de donde estaba él, pero no era de los pobres, era claro, otra cosa, ¿viste? Quería preguntarte sobre tu formación. Entiendo que te formaste ya con el regreso de la democracia, ¿no? En tu profesión. ¿Cómo fue formarte? No, el seminario lo hice en la dictadura. En la dictadura, sí. Tremendo. ¿Cómo fue? ¿Notaste, o sea, como una transición también en tu formación ahí? Mira, en la época, yo siempre lo digo porque es algo que hoy día puede llamar la atención, pero en la época, yo tengo 60 años, para 61, ¿no? Y vos decís, en esa época, dentro de la Facultad de Teología y dentro del seminario, se podía discutir más los temas que en otros lugares. No, porque estaba prohibido, estaba vedado discutir, ¿no? Estaba prohibido opinar diferente. En cambio, en el seminario se daba, porque estaba mucho, teníamos curas que eran del tercer mundo, que eran profesores, teníamos profesores como Lucio Gera, como el padre Yacuinta, bueno, teníamos un montón de hombres de progreso en la iglesia y que eran formadores nuestros. Entonces aprendíamos mucho también de lo que había pasado en las épocas de la dictadura, en épocas también previas,
Entonces había mucha discusión y hemos valorado mucho ese momento. A diferencia de lo que después cuando uno comparte con compañeros que estaban estudiando en la facultad, claro, que les prohibían absolutamente todo. directamente, claro, claro. Sí, en ese sentido había un ambiente muy, muy abierto en el seminario y la Facultad de Teología sobre todo, ¿no? Teníamos encuentros y discusiones interesantes. Claro. Y en ese recorrido, ¿no? Digamos, de cuando comenzaste a trabajar en los barrios, entiendo que comenzaste a trabajar en barrios tradicionales, no Sí. fuiste a las villas en primer lugar, pero ¿notaste, digamos, que era diferente el lugar al que llegabas, si lo pensás, no sé, en los 90, a cuando llegaste a José León Suárez, por ejemplo? Sí, sí, totalmente diferente. Me tocó ponerle en parroquias muy lindas, en Santa Rosa, en Belgrano y Pasco. Trabajamos mucho con la barriada. Había una sola cancha de fútbol que era la de la parroquia. Entonces, mucho trabajo con los chicos. Había muchas casas tomadas, Claro. muchas familias que los padres eran encargados del edificio y bueno, no tenían posibilidades. Trabajé mucho con los colegios del Estado. Creo que en cada barrio uno puede enfocar su trabajo de una manera de poder llegar a la gente y bueno, vivimos la hiperinflación ahí. Claro. Y bueno, pusimos comedor, yo llevaba mucho a los chicos de campamento, habíamos juntado dinero vendiendo diarios, se vendía en ese momento, botellas y con los chicos, y habíamos juntado para ir a Bariloche, y estaban todos enloquecidos porque iban a ir a Bariloche, y apenas pudimos ir a Tandil porque agarró la hiperinflación. Y bueno, se vivió momentos después difíciles, ¿no? Después fui a Santa Lucía, en La Boca, también trabajando con la misma sintonía, ¿no? Yo siempre trabajé mucho con los colegios del Estado, los colegios religiosos, sí, pero también los colegios del Estado. Y eso hacía que tuviéramos mucho vínculo con los docentes que tenían onda con el barrio, porque yo creo que en esto hay una diferencia grande en los que tienen onda y ponen el corazón en el barrio y los que están de paso. Claro. En ese sentido, preguntarte, ¿cómo es el vínculo, digamos, en los barrios con otras religiones? ¿Tienen vínculos con otras religiones? ¿Trabajan en conjunto? ¿O bueno, es una convivencia? Y mira, depende. Por ejemplo, en la Villa 21 trabajamos mucho con la comunidad judía, Claro. que me ayudaba en un rabino que venía a trabajar en un comedor. A veces con las iglesias evangélicas, con algunas sí, podés trabajar, con otras no, porque cuando predomina el fanatismo es muy difícil. Claro. Yo te digo, muchas de estas iglesias en donde te dicen, si no haces esto así no te salvás, ya es un reduccionismo que no podemos admitir. Y algunas que sabemos que están bancadas por de afuera, ¿no? El fenómeno de Bolsonaro en Brasil se da a través de una iglesia que se llama Universal y que primero tuvo todos los edificios y después tuvo la gente acá en Argentina, ¿no? Y empezó en la época de la democracia, te digo. Eso es una de las deudas que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, se ha llenado de gente que ha hecho negocios, supongo, con todo eso. Claro. Y bueno, entonces, y sí puede trabajar con el pastor que es bien del barrio, que tiene, no sé, el corazón puesto en el barrio. Claro. ¿Qué te pasa cuando escuchas, no sé, funcionarios públicos, también candidatos o, bueno, o ya en funciones, que plantean, por ejemplo, el tema de la baja de la edad de imputabilidad? Yo creo que siempre van por los atajos, ¿viste? Y nunca van a los problemas de fondo. Entonces yo digo, evidentemente tiene que haber una reflexión sobre la ley penal juvenil, y nadie dice que no, pero empezar por ahí significa reducir el problema. O sea, aquí hay un montón de chicos que fueron vulnerados en sus derechos desde muy pequeños y que realmente la sociedad no se ha organizado. Digo sociedad porque a mí me gusta el término de comunidad organizada, ¿no? Creo que ahí está la síntesis de lo que debe llegar a ser una sociedad, en donde el Estado tiene una responsabilidad mayor, ¿no? Sea el gobierno,
que sea municipal, provincial, nacional. Pero también tienen responsabilidad todos las instituciones y las organizaciones del pueblo, ¿no? Lo que en la comunidad organizada se llaman las organizaciones libres del pueblo. Entonces, esto que decíamos recién, una parroquia si está cerrada, no sirve. La parroquia si está abierta, si tiene todo este sentido que hablábamos antes, ¿no? de transmitir vida, de que el chico se siente, no sé, ligado a la parroquia y a sus campamentos y a sus movidas, y de pronto se siente ligado al club del barrio, a los colores del club. Entonces no va a buscar en los soldaditos de un narco su identidad. Claro. La identidad la busca ahí, porque muchas veces las organizaciones no estamos cumpliendo con la tarea que tenemos. Y el Estado no tiene la presencia inteligente que debiera tener en ese lugar. ¿Cómo fue el vínculo con la policía a lo largo de estos años, con las instituciones, digamos, ustedes sufrieron en carne propia, no sé, violencia institucional, casos de gatillo fácil en los barrios? Sí, tuvimos varios casos, y en Carcova hubo, y los hubo en muchos lugares. Creo que uno de los problemas que debe solucionar el Estado es la organización del poder policial, ¿no? Porque muchos de los policías salen de nuestros barrios, o sea, no es que vienen de otro lado. Entonces son pibes que crecieron en un barrio, en una villa, y que son pibes comunes y corrientes. Entonces, tiene que haber un trabajo para que después no se desvirtúe esa profesión que eligieron. Y creo que hay muchos pibes que lo pueden hacer bien y necesitan una organización realmente seria, ¿no? Hablando de democracia, pues decís, antes la gorra eran los militares, así le decían a los, en la época, ahora los chicos asocian la gorra a la policía, no a los militares, ¿no? Entonces, esa es la realidad, al menos en los barrios nuestros. Creo que es importante que haya un trabajo fino de la política en estos ámbitos, y teniendo en cuenta eso, ¿de dónde salen la mayoría de los policías? Y de los barrios populares. Y bueno, relacionado justamente a la política, preguntarte cómo es el vínculo con el Estado, ¿no? ¿Cómo lo llevan a lo largo de estos años? ¿Encontraste que evoluciona de alguna manera, que responden a sus demandas, que los escuchan, que los reciben? Mira, a mí me tocó estar en las villas antes de la crisis del 2001. Había una lejanía grande, muy grande, te diría en todo sentido. Ponele, nosotros teníamos antes del 2001 que solucionar en la villa casi todos los problemas. Éramos como una especie de pequeño municipio sin plata. Claro. Entonces, que te pedían una bolsa de alimentos que venía y no tenían para el remedio. Bueno, nos ayudó mucho que después del 2001 hubo una mayor presencia del Estado y del gobierno en la organización. O sea, por ejemplo, salió el Plan Remediar. Entonces los medicamentos ya para nosotros fue una tranquilidad bárbara. Empiezan a haber planes sociales. El plan social es muy importante en una Argentina que fue perdiendo el trabajo. Ponía dinero también en el bolsillo de la gente de la villa, que generalmente lo gastaba en el barrio, con lo cual se generaba una economía popular que a veces en manera simplista te dicen el populismo. Bueno, nada que ver. Populismo significa querer que siempre haya pobres, ¿no? O pobrismo, como dice, que eso no está en la mente, me parece, de la mayoría de los argentinos, ni de los dirigentes, ni de los curas, ni de nadie, sino más bien la ayuda clara y precisa a la gente que no tiene nada. Claro. Y que ha generado que los vínculos pudieran ir creciendo a medida que se fue dando mayores aportes. Después se dio la asignación universal por hijo, bueno, un montón de cosas que hoy se tiene, que en esa época no se tenían. Claro. Entonces, quizá no se encontraron las grandes soluciones, por ejemplo, el tema laboral,
que es para nosotros medular en todo esto, es ordenador social y también es la realización de la persona, ¿no? Tener un trabajo es realmente algo que dignifica y que, bueno, fue también una bandera para la Argentina. Porque si hay un país que generó empleo fue la Argentina. Tuvo en sus momentos por ahí de primer gobierno y segundo gobierno de Perón su mayor apogeo. Pero vos decís, admitiendo las crisis que dicen en el mundo, nosotros no vemos que ahí esté puesto el acento. Claro. Y creo que ahí es donde más se tiene que dar el trabajo de la política. Sí lo vemos más cercano en muchas cosas, ¿no?, que antes no se daban. Pero también vemos como que la sociedad argentina se ha desclasado. O sea, vemos que hay un gran sector que no puede levantar cabeza, por así decirlo, y ese tal vez es el trabajo que tenemos que realizar. Me parece que ahí en donde el Estado inteligentemente tiene que posicionarse y las organizaciones tienen que ayudar. Yo creo que hay que buscar los temas que realmente son la agenda del barrio. Se ha perdido la agenda del barrio, o sea, se habla de la agenda 2030 todo el día. Y vos decís, la agenda del barrio es la salud pública, porque las señoras van a sacar turno muy temprano, no tienen las respuestas en los hospitales que debieran tener. La agenda del barrio es que el trabajo, entonces el trabajo como ordenador. Mientras tanto está muy bien, y esto lo subrayo porque hoy día se ataca a los planes, yo creo que está muy bien que en una Argentina en donde nos ocupemos de los que menos tienen y de aquellos que no tienen un empleo en blanco, puedan acceder a un plan social. Tenemos un montón de temas que si se analizaran no tendría que haber grieta. O sea, yo le planteé en el Cabildo de Luján lo del tema de las adicciones. Acá no puede haber grieta, porque es un tema de vida o muerte. Hay madres que están desesperadas sin saber qué hacer con su hijo. Hay chicos que quieren recuperarse. Nosotros tenemos centros en todo el país y es un fenómeno que recorre toda la Argentina, la droga. Entonces, es importante que se vuelva. En aquella época se discutía mucho qué se iba a proponer para el gobierno, ¿no?, si alguien ganaba. Entonces estaban las plataformas, se discutían, se debatían, por ahí a veces no cumplían ni la mitad, ¿no? Claro. Pero al menos había un intercambio de ideas, pero no puede haber un intercambio de eslogan. No podemos tener un señor como Pichetto que lo único que hace es hablar de que los curas somos alentadores del pobrismo, o eso es populismo. Que expliquen qué están diciendo. Claro, claro. Están siempre con los mismos temas. ¿Viste? Vos decís, explíquenme ustedes qué es lo que van a hacer con el trabajo, pero explíquenlo, no que me dicen, vamos a poner más trabajo, vamos a eliminar. No dicen cómo. En una entrevista habías mencionado que no se piensa ya la urbanización, ni mucho menos la erradicación de las villas, sino que hablaste de integración urbana. ¿De qué se trata este concepto? Mira, eso lo escribimos yo estaba encargado de la cura de la Villa Capital en aquella época, y me pareció, estábamos viendo los debates entre los candidatos. Entonces los periodistas le preguntaban, creo que estaba Filmus, Macri y Tellerman, me parece que eran ellos, si no me acuerdo, Filmus y Macri seguro. Entonces las preguntas eran, ¿qué va a hacer con la droga? ¿Qué va a hacer con la violencia? ¿Qué va a hacer con las villas? Así como respondiendo a esa última pregunta le daba sentido a todo lo que había preguntado antes. Entonces yo dije, bueno, esta mirada que tiene el periodista, prejuiciosa, la tiene él, pero la tiene un montón de gente. No es que el periodista tiene una maldad. No, el tipo está preguntando, pero porque responde a la clase media de Buenos Aires. Claro. Entonces, hicimos un escrito que llamó Integración Urbana,
que hablábamos de las bondades que tienen los barrios populares. Entonces, ahí distinguimos que lo que añoraban los barrios de antes, por ejemplo, mi familia de Parque Patricios, añoraban comer en la calle, tomar mate, conocer al vecino, jugar al fútbol en la calle, todo eso que añoraban en la villa se hacía. Entonces, esos valores que ellos siempre contaban en las mesas, bueno, en la villa se hacían. La solidaridad, el compromiso, la madre de los chicos es la madre también de los chicos del pasillo. Entonces, bueno, fuimos mostrando todos los valores, sin contar que además en las casas de muchos de ellos trabajan una señora cuidando a sus hijos y un albañil al que le tiene mucha confianza y que jamás le dijeron que es de la villa, ni se lo van a decir. Claro. Entonces, era como quitar, viste, esos prejuicios en este documento que hicimos. Mostrábamos la otra cara, porque tampoco pecábamos de inocentes, ya sabemos que hay problemas, que está la droga, que está la violencia, pero lo importante es, el barrio este tiene mucho que enseñarle al resto de la sociedad argentina, o de la ciudad de Buenos Aires. Así como la ciudad de Buenos Aires le puede enseñar. Entonces hablábamos cómo podía integrarse, y bueno, se lo presentamos, el escrito a Bergoglio, que era el obispo nuestro, le encantó, lo puso en el boletín eclesiástico, así que lo distribuyó a todos los curas religiosas para que lo lean, y nosotros se lo presentamos a los candidatos, porque había balotaje. Claro. Entonces, se lo presentamos a Alberto Silione, que era el que dirigía la campaña de Filmus, y a María Eugenia Vidal, que era la que dirigía la campaña de Macri. Y hoy día el concepto de integración urbana se ha impuesto, se charla, inclusive yo veo que los mismos políticos tratan de mostrar, apostar a esa integración. Claro. ¿No? Entonces, hasta te ponen un ministerio dentro de una villa, más allá de los pensamientos ideológicos, partidarios de cada uno, es como que se va intentando apostar a esa integración. Claro, claro. Quería preguntarte ¿qué es lo que lo llevó a fundar el Hogar de Cristo? En el 2008, tengo entendido, sí, ¿no? Que se fundó. Mira, venía trabajando con temas de adicciones porque era un fenómeno que se daba acá cerquita en la Villa 21, pero en general muchos chicos en situación de calle que no eran de la Villa 21. Entonces hicimos un programa que era Niños de Belén, se llamaba. Y la idea era ayudar a los chicos menores y jóvenes y adultos que están en situación de calle, que paraban en la avenida Iriarte, en la avenida Alcorta, estaba más entre Pompeya y Barracas, cerca de Zabaleta. Pero bueno, con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que los chicos de nuestro barrio empezaban a ranchar también dentro de la villa, cosa que hasta ese momento no se daba. Ahí nos dimos cuenta de que había una droga nueva que era el Paco. Entonces dijimos, bueno, algo tenemos que hacer porque en el Estado no había una organización para afrontar este tema. Existía el Cedronar, pero estaba lejos de esto, más bien eran capacitaciones, claro, ese tipo de planteos. Entonces dijimos, vamos a empezar nosotros, porque el Cedronar tenías que ir un día a una charla con el asistente social, otro día con el psicólogo. Bueno, así pasaban las semanas y el pibe se cansaba y no iba más. Entonces nos propusimos dos cosas. Una es el abordaje territorial. Decir, bueno, 7 chicos del barrio empieza a recuperarse en su barrio. Y por otro lado, integral, porque no es un pibe que sea solamente el problema la droga y él. Tiene problemas, a lo mejor no pudo estudiar, tiene problemas legales, tiene problemas de salud. Claro. Bueno, entonces el concepto de abordaje territorial e integral de las adicciones. Así nace el Hogar de Cristo y empezamos, yo tenía 2 parroquias, una es Cacupé, en la 21, y después en el lado del Parque Patricio, Zabaleta, tenía otra que se llama Luján. Esa literalmente la corté al medio y la mitad de las instalaciones la dediqué a
que sea el primer centro de recuperación. Ese es el que Bergoglio bendice un Jueves Santo. Así dimos como el inicio del Hogar de Cristo, ¿no? Con esos dos conceptos, abordaje territorial e integral. Se fue replicando en un lugar, en otro, porque es simple, es práctico, es concreto. Después fuimos haciendo granjas, lugares de desintoxicación, de camino espiritual, siempre con internaciones cortas y después con la vivencia en las casas. Tratábamos de tener casas en donde aquellos que no podían volver a sus casas tuvieran un lugar donde poder seguir su proyecto de vida, ¿no? Así que bueno, así nació y se fue extendiendo por todo el país. Hoy día son muchísimos los centros y bueno, festejamos ahora con esto de los 15 años del Hogar de Cristo y los 10 años de Francisco muy unidos, y con una misa en Luján que fueron aproximadamente 10.000 jóvenes que estaban. Tiempo después, digamos, de fundar el primer Hogar de Cristo, en el 2010 fue que comenzaste a recibir amenazas Sí. después de haber denunciado el narcotráfico. ¿Cómo fue la decisión de ese autoexilio? Te fuiste a Santiago del Estero. Sí. ¿Y qué pensás, digamos, que es lo que hace tambalear la democracia, que vos no pudiste garantizar, o sea, vos no, pero no pudiste garantizar tu integridad física, tuviste que irte, dejar el lugar que era tu casa? Sí, eso es una de las cuentas pendientes, sin duda, de la democracia, ¿no? Hicimos un escrito que se llamaba La droga en las villas, despenalizada de hecho. Ese escrito me tocó leerlo públicamente porque nosotros decíamos muchas veces en las universidades, en los claustros se discute sobre que la droga hay que legalizarla. Y nosotros decíamos, acá está despenalizada, de hecho, se lleva, se trae, se consume, estamos cada vez peor. Entonces, queremos mostrar la otra cara y una especie de alerta, diciendo, a ver, ¿hacemos algo o no? Nosotros estamos ya con el Hogar de Cristo iniciándose. Bueno, esa lectura pública me llevó a que me amenazaran. Me quedé, pero al año empezaron a molestar a la gente que me rodeaba. Entonces, catequista, un trabajador social, y yo dije, yo puedo poner en riesgo mi vida, pero no la vida de los que me rodean. Entonces ahí, bueno, decidí hablar con Bergoglio y le dije, me prefiero irme a misionar a Santiago, desaparecer, dar ese signo y que la gente pueda seguir en paz, y los curas que estaban ahí estaban trabajando muy bien, que estaban conmigo, y bueno, di ese paso al costado para esa realidad. Y bueno, quería preguntarte porque hace poquito salió el segundo tomo del libro La verdad los hará libres, sí, que publicó la Conferencia Episcopal Argentina, donde brinda información, ¿no?, sobre lo que sucedía durante la dictadura militar, el vínculo que tuvo la Iglesia durante ese periodo. Muchas organizaciones de derechos humanos no están por ahí conformes con la información que se brindó a la justicia, ¿no? Se están publicando estos libros, pero bueno, hay gente que cree que no es suficiente o no aporta por ahí a este camino de memoria, verdad, justicia. Y bueno, yo quería preguntarte a vos ¿cómo crees que la Iglesia podría aportar a este proceso de memoria, verdad, justicia, o si estás de acuerdo con digamos, lo que está haciendo? Mira, yo te diría, primero, considerar que la Iglesia también fue parte de los sectores perseguidos por la dictadura, porque cuando te dicen la Iglesia, yo digo, la Iglesia es Angelelli, asesinado, sí. Es Ponce de León, asesinado, son catequistas de la Villa 21, asesinados. Entonces, me parece que en algunos organismos de derechos humanos tendrían que remitirse al libro Nunca Más, por lo menos, para tener en cuenta la cantidad de catequistas, sacerdotes, religiosas, obispos que fueron muertos por la dictadura, algunos perseguidos, otros. Entonces, tenemos una parte que pareciera que les cuesta a algunos de ellos, no digo a todos, ¿no? Y creo que la Iglesia tiene que aportar todo lo que tenga, y lo va aportando, y aporta mucho más que otros, te digo. Me parece que la Iglesia, en este sentido, la han puesto algunos sectores que, algunos sí padecieron la dictadura en carne propia, pero hay algunos que la miraron de fuera o fueron, claro. Inclusive te diría, algunos que
tendrían hasta responsabilidad en el golpe militar, ¿no? Porque hay varios que hoy pertenecen a partidos políticos que en aquella época o estuvieron en la clandestinidad, ¿no? Y entonces provocaron la caída de en 6 meses se votaba nuevamente y se podía haber elegido un gobierno constitucional y no haber padecido esta dictadura genocida. Y otros que no apoyaron. Entonces, era cuestión de meses. Entonces, este derramamiento de sangre y este derramamiento de esta pérdida de vidas que se ha generado en la Argentina por parte de esta gente, hay responsabilidad. Sí, sí. Pero no, yo no veo que la asuman esa responsabilidad. Más bien la derivan en otros. Es como, creo que nosotros tenemos en muy claro que tenemos un montón de mártires dentro de la iglesia en aquella época, ¿no? Y creo que el trabajo nuestro es ese. De hecho, el 23 de marzo hicimos una misa que vinieron a poner una placa a gente que estuvo detenida, como algunos sindicalistas, y que la pasaron muy mal, en honor a las víctimas que tuvo la iglesia en la época del terrorismo de Estado. Claro. A lo largo de estos años se han conseguido muchas leyes para recuperar o conseguir derechos, ¿no? No sé, pienso en la Ley de Educación Sexual Integral, no sé, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, bueno, te menciono la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conozco un poco de tu postura, pero quiero preguntarte si vos crees que la Iglesia ha evolucionado en el tiempo en conjunto, digamos, acompañando estas leyes, o se quedó rezagada. ¿Cómo lo ves vos? Y yo creo que son muchas de estas leyes, te diría, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, sí. Porque ¿qué significa estar rezagado? No estar de acuerdo a lo que piensa Finlandia, Noruega, Inglaterra. Para mí no pensar como ellos en muchas cosas es ser avanzada. El verdadero progresismo se da cuando se tiene los pies en el barro o en la América Latina. Y la mirada nuestra en muchas de estas leyes tuvo que ver con la reducción, por ejemplo, de la población, que es lo que quiere los grandes países o poderosos países del mundo, y que ya está poniendo en peligro la cantidad de gente o de niños y de jóvenes que pueda haber en Italia o en España, supongamos, ¿no? Entonces, son leyes que no se discutieron como corresponde. Por eso, para mí, no es que no haya que hablarlas. Para mí habría que hablarlas bien. Los debates que se generaron en la Argentina fueron mentirosos. Fueron las 2 veces que visitó el Fondo Monetario Internacional es que salieron las leyes del aborto. Entonces, para mí es un tema para charlar, porque yo conozco y he recibido a chicas y grupos feministas y hemos hablado y tienen sus motivos. Nosotros, al menos yo y las chicas de los barrios, no piensan igual que las chicas de Palermo. Es así. Entonces, no se han escuchado, porque había un interés que no se escucharon. Eran todas marchas, eran pañuelos, cuando en realidad lo importante es generar. Esa es una de las grietas que formaron, pero la formaron desde afuera. ¿Te das cuenta? Entonces, lo importante era sentarse a charlar, pero no quisieron eso. Hicieron un debate, yo pude participar y por eso fue que conocieron un poco la opinión de los curas de las villas. Pero vos decís, parecía un café. Es como si yo te invitara a hablar a vos y nos ponemos a charlar todos y nadie te escucha. Claro. Es decir, eso no es un debate. Y acá no hubo debate. Hubo más bien una especie de obra teatral. Y son temas muy profundos que se debían haber charlado con mayor profundidad y haber sacado conclusiones mejores. Y bueno, pero eso no ha interesado. Hubiesen discutido de la misma manera el tema del trabajo o de los alimentos, bueno, tantas cosas que no se han hecho, ¿no? ¿Vos crees que cambió igual el vínculo con la comunidad, por así decirlo, ¿no? Consiguiendo estos derechos, porque de alguna manera, por ahí no estás de acuerdo con algunos, pero
Con otros sí. No, claro, no sé. Yo te toqué solamente el único Claro, lo que yo pienso es que por lo menos permite hablar. Por ahí hay temas que en algún momento no se hablaban y hoy un chico puede ir y contar que está viviendo una situación en su casa de violencia o abuso. Bueno, sí. es como que esos contactos justamente los teníamos y hablábamos. De hecho, nosotros años antes teníamos del Hogar de Cristo casa para la población trans. Claro. Teníamos chicas, casa para las chicas con situación de violencia. O sea, nos hemos ocupado antes de eso. El punto es para llegar a conclusiones que sean leyes. Sí, ¿no? Ahí está el punto. Y hay otras leyes que no, que son realmente un poco parte de lo que significa la sociedad, pero este punto para mí es un punto que no se ha hablado, este que te señalé nomás, que me parece que no quisieron que se hablara, ¿no? Y bueno, así hay muchas cosas que pasan en las sociedades, en el mundo, que manejan los poderosos y que lamentablemente los ciudadanos se convierten en una especie de River y Boca, y entonces al convertirse en una especie de River Boca, para que no puedas hablar, justamente tengas que discutir, bueno, generan posturas diferentes, grietas diferentes. Esto de los pañuelos, yo le decía a los chicos, en mi parroquia no quiero pañuelos, no quiero ni pañuelo celeste ni pañuelo verde. Si quieren sentarse, ahí tienen la mesa y hablen. Creo que falta en la Argentina, en esta época, bueno, por eso es un buen desafío para la democracia, que los temas sean la agenda del barrio y no la agenda de Inglaterra, de Estados Unidos, de Noruega, de España, de Italia. Tiene que ser la agenda del barrio, tiene que ser la agenda de León Suárez, de la Villa 21. Y bueno, y ahí se va a encontrar realmente los temas que afectan a la gente, que necesita la gente resolver, y también un punto de vista que quizás no tiene la visibilidad que debiera tener. Claro. ¿no? Creo que falta eso.